Entonces, ahora ilustrando cómo es que funciona este algoritmo de propagación hacia atrás o retropropagación para aproximar una función dada por esta ecuación. Aquí les traigo un código que va a ilustrar todo ese proceso que explicamos con anterioridad. Igual detalles a fondo de cómo es que se hacen todas las actualizaciones de pesos, además de lo que vimos en las diapositivas, pues también en el capítulo 11 de este libro de Neural Network Design, ahí se encuentran los detalles de las ecuaciones y de todo el proceso. En este código entonces solamente vamos a ilustrar cómo se hace el entrenamiento usando retropropagación para aproximar esta función. Y de nuevo es un perceptrón multicapa. Lo primero que hacemos es importar las librerías que vamos a emplear, mayormente para manipulación de vectores, y también importo una librería de scikit-learn para hacer una división en nuestro conjunto de datos entre datos de entrenamiento y datos de prueba. Entonces lo primero que hago es importar las librerías. Lo siguiente que hago es definir funciones auxiliares, ¿sí?, que nos van a ayudar para hacer los cálculos que necesitamos. De entrada, por ejemplo, la función de transferencia que tenemos en la segunda capa es una función sigmoide o función logística. Entonces la tengo definida aquí como una función que voy a usar y llamo sigmoid. También defino la función aproximar, que es esta, ¿sí?, porque esa es la que nos va a estar arrojando cuáles son los valores verdaderos que nosotros tenemos que esperar, ¿sí?, a la hora de evaluar una posición, saber una posición en X, saber cuál es el valor en Y que debemos esperar. Aunque aquí lo estoy llamando P, pero ustedes se pueden imaginar que esto puede ser X, y lo que me va a regresar a esta función es cuál sería el valor de esa función para esa posición. Entonces igual definimos esa función auxiliar. Después vamos a generar datos que vamos a usar para, de nuevo, el entrenamiento y la prueba, pero estos datos los vamos a generar en un rango determinado que va a ser de -2 a 2, es decir, en el eje de las X o nuestras posiciones que también llamamos P, vamos a generar valores que pueden ser entre -2 y 2 en ese rango continuo, y vamos a generar 50 de esos valores, ¿sí? Y con eso después vamos a calcular una función GP1, que es la única que vamos a graficar aquí para ver de nuevo cómo es que luce esa función que queremos aproximar, pero ahora con solamente 50 muestras. ¿Sí? Tenemos aquí 50 posiciones en un rango desde -2 hasta 2, ¿sí? Y cada una de esas posiciones tiene calculado cuál sería el valor de acuerdo a esta función, ¿sí?, el valor en esa posición de acuerdo a esta función. Estos son los datos que nosotros vamos a usar para entrenar nuestro perceptrón multicapa y hacer el ajuste con backpropagation. Ahora, estos datos, de nuevo, como lo hemos venido manejando en algunos otros modelos, vamos a hacer una división entre datos de entrenamiento y datos de prueba. Para eso vamos a importar la funcionalidad de scikit-learn y vamos a usar esta funcionalidad para, de nuevo, los datos que yo ya tengo de mis eje X con sus respectivos targets, que sería lo que me dio en esta función GP1, y lo que voy a hacer es dividir el conjunto de pruebas y entrenamiento y pruebas, de tal forma que el de pruebas me quede con el 20% de los datos, ¿sí?, y el resto se use para entrenamiento. Acá finalmente grafico cómo lucen mis datos de entrenamiento, y acá también cómo se van a ver mis datos de prueba. Entonces grafico esa parte, y lo que tengo aquí de nuevo es, en mis datos de entrenamiento, pues tengo la mayoría de los datos, tengo el 80%, si recuerdan cómo los dividimos, y estos son los datos que yo le voy a estar presentando a mi red para que aprenda cuáles son los valores a esperar de acuerdo a estas posiciones en el eje X. Y después vamos a probar que también lo hace hacia el final utilizando los datos de prueba. Bien, entonces ya tenemos nuestros dos conjuntos de datos de entrenamiento, datos de prueba. Lo que sigue después, antes de iniciar el entrenamiento, es inicializar mis
valores que voy a ocupar. Por ejemplo, mi alfa, que es mi tasa de aprendizaje. Los parámetros de la red, que aquí, si recuerdan, tenemos en la primera capa tenemos nosotros unos pesos y unos sesgo, ¿sí? Una matriz de pesos de tamaño 2×1 y un vector de sesgos igual de 2×1. Después, en la siguiente capa, yo tengo igual pesos y sesgos. Y bueno, todos estos parámetros los voy a inicializar de manera aleatoria, ¿sí? Después vamos a ver que esto lo vamos a estar jugando con ellos para ver igual el desempeño de la red. También defino un número máximo de iteraciones o épocas, ¿sí? De nuevo, algunas librerías hablan de iteraciones, algunas van a hablar de épocas, pero el concepto es el mismo en este caso, ¿no? Es una aproximación que yo hago y veo que también mi modelo se está aproximando a lo que yo quiero. Y además tengo aquí un arreglo en donde voy a estar guardando el error cuadrático medio para ver que también va mejorando el desempeño de mi red durante el entrenamiento. Entonces inicializo esos valores y de nuevo, como estos parámetros de mi red inicialmente son aleatorios, puedo probar que también se aproxima a lo que yo quiero aproximar con mi red multicapa. Para hacer esa primera aproximación o esa prueba de que también se ajusta, lo que voy a hacer es tener un rango de prueba, ¿sí? Ese va a ser el rango en el que quiero ver cómo se ven mis aproximaciones y voy a calcular salidas para cada uno de esos puntos. ¿Sí? Aquí voy a tener de nuevo valores en el rango de -2 a 2 con incrementos de 0.1, porque bueno, lo quise hacer un poquito diferente a lo que tenía arriba y digo, no indico cuántas posiciones, sino indico más bien los incrementos. Y lo que voy a hacer para cada uno de estos elementos que va a estar en este vector de prueba, voy a hacer solamente de la arquitectura de mi red multicapa lo que sería el paso de alimentación hacia adelante, es decir, propagar las entradas, ¿sí?, hacia la primera capa, la segunda capa y observar su salida. Entonces eso es lo que yo hago aquí. Si se dan cuenta, esta expresión de A1 igual a función de transferencia, después producto punto entre mis pesos, mis entradas más el sesgo, eso se parece mucho a las expresiones matemáticas que teníamos nosotros de cómo se hace ese procesamiento dentro de cada una de las capas. Entonces, este A1 lo que tiene realmente es la salida de mi capa 1, que después eso se convierte en la entrada para la capa 2, ¿sí?, que la tengo aquí como A2. Y si recuerdan ahí, bueno, la función de transferencia es una función de transferencia de Purlin, entonces prácticamente lo que yo obtengo de esta operación es lo que yo muestro como salida. Y finalmente solamente voy agregando esos valores a este vector de salida. Y con esto, después lo que voy a hacer es graficar eso y voy a decir, ok, esa es la aproximación que ahorita inicialmente con parámetros aleatorios la red me produce, ¿sí?, mi perceptrón multicapa, y después voy a mostrar cuál debería de ser la salida para cada uno de esos datos de prueba, ¿sí?, cuál debería ser la salida real. Entonces hago eso y de nuevo, inicialmente mis parámetros de la red pues están completamente aleatorios. Esta línea naranja pues es la línea que yo espero aproximar. Y esta línea azul es la línea que por ahora me está diciendo que así está tratando de aproximarlo mi red neuronal, ¿no?, en base a los datos de prueba que yo le estoy mostrando. ¿Vale? Ahorita no hemos hecho nada de aprendizaje, es la primera aproximación. Es como cuando en regresión lineal igual nosotros dibujábamos una recta en base a solamente unos valores aleatorios para el intercepto y para la pendiente. Entonces es algo similar, solo que aquí ya esta salida está siendo generada por estas dos capas de mi red neuronal. ¿Okay? Lo siguiente que voy a hacer entonces es, ya sé que estoy comenzando con valores aleatorios para mis parámetros de la red neuronal. Lo que sigue ahora es hacer el entrenamiento, ¿sí? Y para hacer ese entrenamiento entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo principal es, bueno, voy a tener un número máximo de iteraciones o épocas, también como lo queramos llamar.
voy a llevar unos arreglos vacíos ahí para llevar un seguimiento de cómo va evolucionando el error. Y lo importante es, de nuevo, para cada época o en cada iteración, yo tengo que presentarle todos los datos de entrenamiento a mi red neuronal, ¿sí? Entonces necesito un ciclo más en donde voy a estar tomando de esos datos de entrenamiento un elemento a la vez, y con ese elemento a la vez voy a empezar a hacer el ajuste de mis pesos. Entonces, de mis datos de entrenamiento, tomo el primer elemento. Ese primer elemento se convierte en la entrada a la primera capa, ¿sí? Aquí es donde hago yo la propagación hacia adelante. Con eso calculo la salida de esta forma de la primera capa. Esa salida de la primera capa después se convierte en la entrada a la segunda capa, y con esta forma yo calculo la salida de esa segunda capa, que en realidad es la última capa, ¿no? Tendremos la capa de salida. Calculo cuál debería ser el valor target, ¿sí? El objetivo de acuerdo a este valor de entrada, ¿sí? Cuál debería ser realmente su valor de acuerdo a la función F1. Y en base a eso, bueno, ya sé cuál es lo que me arroja la red neuronal en A2 y sé cuál es el target. Entonces la diferencia, yo sé que eso es el error que estoy cometiendo al tratar de adivinar el valor para esa muestra que estoy tomando de mi conjunto de entrenamiento. Con ese error, después yo calculo sensibilidades en la segunda capa. Con eso yo calculo cuáles deberían de ser los ajustes. Calculo igual sensibilidades para la primera capa, cuáles deberían ser sus ajustes. Y con eso, después yo me voy a aplicar las fórmulas de actualización de pesos y sesgos para mis 4 parámetros principales que tengo, ¿no? Que son mis pesos de la segunda capa, mi sesgo de la segunda capa, pesos de la primera capa y sesgos de la primera capa. ¿Ok? Y bueno, ya calculo los nuevos valores y entonces después actualizo los valores de mis pesos y de mis sesgos. Después voy agregando solamente en un log de cómo fueron haciendo esas aproximaciones la salida de mi red neuronal, porque eso después lo voy a usar yo acá abajo para calcular al final de mi época cuál es la diferencia contra lo que realmente debió ser, y con eso calculo el error cuadrático medio, ¿vale? Y al final del for, bueno, fuera del for, esto también está fuera del for, y antes de que termine el while hago incrementos del número de iteraciones o el número de épocas. Entonces este es el proceso de entrenamiento. De nuevo aquí vemos los 3 pasos principales, que es la propagación hacia adelante, ¿sí? Es decir, los datos que yo quiero usar para entrenar mi red, se los presento a la red. Esos viajan a través de la arquitectura de la red, primera capa, segunda capa, eso genera una salida, ¿sí? Y esa salida después en el segundo paso la uso para calcular sensibilidades para cada una de las capas. Cuando calculo esos valores de sensibilidades, ya sé entonces cómo voy a actualizar mis parámetros, y eso lo hago en el tercer paso, que es la actualización. Y con eso ya estoy entonces ajustando mis parámetros principales de la red neuronal. Bien, ahora vamos a ejecutar esta parte del código. Esto puede tomar un poquito de tiempo. Esperemos que tengamos suerte y no tome tanto tiempo. Aquí parece que ya lo hizo. Hizo las 100 iteraciones. Le tomó relativamente poco tiempo y logró tener este valor de error cuadrático medio final. Vamos a ver solamente a graficar cómo se ve ese error. Pues sí, al inicio tenía un error alto y después bajó. No es 0 completamente, pero es un valor cercano a 0, ¿no? Entonces parece que está ajustando bien la red neuronal a esa función que queremos. Vamos aquí a graficar lo que nos arrojó, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos arroja. Primero vamos a graficar lo que realmente debió ser, ¿sí? Con los datos de entrenamiento, y lo que está arrojando nuestra arquitectura de red neuronal, ¿no? Entonces visualmente solamente comparamos esos dos elementos y vemos que, por ejemplo, los datos en azul es lo que realmente debe ser la salida de acuerdo a estas posiciones en este rango de -2 a 2,
y lo que yo tengo aquí con unos puntos verdes más pequeños es lo que debería de ser realmente la salida de nuestra arquitectura de red neuronal. ¿Sí? Entonces vemos que no es exactamente, no es tan perfecta, pero está más o menos por donde debería de ser, ¿no? Entonces está haciendo un buen ajuste, y aquí cuidado, está haciendo un buen ajuste con los datos de entrenamiento, ¿no? A los datos de entrenamiento está haciendo un buen ajuste, entonces por eso igual es que nos reporta un error cuadrático medio de esta magnitud, ¿no? ¿Vale? Ahora, un buen desempeño con los datos de entrenamiento no necesariamente garantiza un buen desempeño con los datos de prueba, y por eso es que nosotros el valor que muchas veces nos interesa más es ver el desempeño con los datos de prueba. Algo que voy a hacer también aquí es probar un modelo creado con scikit-learn de red neuronal, igual, pero aquí voy a definir una arquitectura para una red multicapa, utilizando ahora la funcionalidad de MLP Regressor, que va a ser una función de regresión. ¿Sí? Le defino aquí algunos parámetros, le digo 2 capas ocultas, las funciones de activación que sea logística, una tasa de aprendizaje inicial de 0.1, máximo número de iteraciones, el esquema para resolución, ¿sí? Que es el método de descenso por gradiente estocástico, que ahora mismo es el momento de explicar en qué consiste esta idea de descenso por gradiente estocástico, y bueno, un valor random de inicialización, ¿no? Veamos esta parte, veamos qué nos arroja también en cuanto a número de capas, los pesos, los sesgos finales que obtiene y el número de iteraciones que le toma, ¿no? Entonces, aquí ya creé el modelo, ya lo ajusté a los datos de entrenamiento, ¿vale? Y me dice que estos son los valores finales para los parámetros, ¿no? Los pesos y los sesgos, y le tomó 45 iteraciones a scikit-learn ajustar este modelo. Ahora, una de las cosas que es importante resaltar aquí es que, bueno, estamos empleando o indicándole al modelo que para resolver este problema de regresión utilice descenso por gradiente estocástico. ¿En qué consiste esto? Bueno, nosotros de este lado, nosotros ya estamos haciendo con este esquema de entrenamiento uso de descenso por gradiente. ¿Sí? Al estar calculando estas sensibilidades ya estamos calculando la dirección del gradiente y nosotros nos movemos en la dirección opuesta, ¿vale? Ahora, este entrenamiento está haciendo de una forma, digamos, secuencial, ¿sí? Porque aquí yo estoy tomando uno por uno y en orden los datos que yo tengo aquí en mi conjunto de entrenamiento. Si tengo 10 datos de entrenamiento, asumamos que eso es lo que tengo, yo tomo el que está en la posición 0, el que está en la posición 1 y lo voy presentando a mi red, ¿sí? Tomo el que está en la posición 0 y hago este cálculo. Después tomo el que está en la posición 1 y hago este cálculo. Tomo el que está en la posición 2, hago este cálculo. Así me voy hasta la posición 9, ¿no? Hago este cálculo y con eso termino mi época. Y así lo estoy haciendo en este esquema para todas las épocas. Tomo el que está en la posición inicial de mi conjunto de datos de entrenamiento, después el que le sigue y conservo ese orden, ¿sí? Y así lo hago para todas las épocas. Ahora, una mejora al entrenamiento radica en hacerlo para cada época de manera estocástica. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de irle presentando a la red todos de manera ordenada, tal vez en la primera época tiro un proceso aleatorio y digo, ok, no los voy a presentar en la primera época de manera ordenada, sino que los voy a presentar todos, eso sí es clave, presento todos a mi red, pero en un orden aleatorio. A lo mejor en esa época el primero que presento es el que está en la posición 5, después el que está en la posición 8, después el que está en la posición 3, después el que está en la posición 2, después el que está en la posición 0, etcétera, así hasta cubrir las 10 posiciones. ¿Vale? Y eso lo hago para la primera época, siguiendo ese proceso aleatorio. En la segunda época vuelvo a tirar un proceso aleatorio
y eso me sugiere una orden de presentación de datos en otro orden, ¿no? Ahora tal vez en la segunda época me dice, presenta primero el que está en la posición 9, después el de la 0, después el de la 8, después el de la 3, después el de la 7, etc. Y en la tercera época hago lo mismo, un proceso aleatorio para presentar de manera en distinto orden los datos a mi red neuronal, ¿vale? Entonces, ¿eso qué es lo que está haciendo? Es, bueno, tal vez estoy teniendo un mejor desempeño en el aprendizaje. Esa es una de las ideas por la que se hace, porque no estoy ajustando. Por ejemplo, si todos los datos de entrenamiento estuviesen ordenados y primero todos los de la primera clase y después todos los de la segunda clase, ¿sí? Se movería tal vez mis parámetros mucho a tratar de representar primero todos los de la primera clase y después tendría que volver a ajustar todo a que se parecieran, a que tomaran en cuenta los de la segunda clase, ¿no? Sin embargo, si yo lo hago estocástico, yo le voy presentando ejemplos, digamos, de ambas clases al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, pero uno tras de otro, y eso hace que tal vez converja más fácilmente o más rápidamente mis parámetros a los valores deseados. Entonces, un poco a grandes rasgos, esa es la idea detrás de descenso estocástico. Y de hecho, una de las cosas que ustedes pueden hacer como tarea igual tarea moral, es a este proceso que tenemos aquí de entrenamiento, hacer algo antes, en esta parte, para que cada época tenga un desempeño con esta mejora, ¿no? De hacerlo estocástico, de no presentarle los datos en orden, sino de manera aleatoria. Todos, pero de manera aleatoria. Entonces, una mejora que pueden hacer, una vez les digo, aquí podría ser implementar algo que estos datos de entrenamiento, y cuidado, igual ahí tienen que estar seguros de que lo hacen bien, los presente de manera aleatoria. Entonces, en scikit-learn eso lo podemos hacer fácilmente indicando que aquí la resolución, ¿sí? la forma de resolver este problema de regresión para esta red multicapa, de perceptrón multicapa, es con un descenso por gradiente estocástico, ¿vale? Y entonces va a ser eso que les acabo de describir. Ya vimos que logró encontrar una solución en 45 épocas o 45 iteraciones. Veamos ahora qué también es que hace ese ajuste, ¿sí? Le voy a mostrar aquí los datos de entrenamiento, ¿sí? Los datos originales, y acá después lo que está ajustando nuestra aproximación, nuestro modelo de entrenamiento, y después lo que está prediciendo el modelo de scikit-learn, ¿sí? Con este tipo de marcador. Entonces vamos a tener aquí tres datos al mismo tiempo. Los datos en azul son los datos originales que están en el conjunto de entrenamiento. Lo que está prácticamente casi sobre ellos, como igual un círculo más pequeño, mencionado como MLP, es lo que predice nuestro modelo, lo que nosotros estamos creando. Y lo que está con este marcador es lo que está prediciendo scikit-learn, ¿no? Con esa arquitectura que definimos nosotros, ¿sí? Aquí hay igual opciones de mejora, tal vez cambiar la función de activación, cambiar tal vez las tasas de aprendizaje. El número de iteraciones al parecer no es un problema porque alcanza a encontrar una solución en mucho menos de 1000. Pero esas son cosas que uno podría mejorar del modelo de scikit-learn. ¿Vale? Entonces, aquí podemos ver que, bueno, comparado con scikit-learn, nuestro modelo pues está haciendo bastante bien su trabajo. Pero de nuevo, esto es con los datos de entrenamiento, nada más para ver que también se ajusta la respuesta de nuestro modelo y la respuesta de un modelo con scikit-learn a estos datos de entrenamiento. Lo más importante al final es hacer una validación con los datos de prueba, y eso es lo que voy a hacer acá, o lo que tenemos acá. Esto se duplicó. Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos al inicio de ver la aproximación con los valores aleatorios, pero ahora ya con los valores ajustados para mis distintos parámetros. Entonces voy a tener una variable, un arreglo, en donde voy a estar calculando las aproximaciones para estos datos de prueba.
Y lo que voy a hacer es, voy a tomar elemento por elemento cada uno de los datos que tengo yo en mi conjunto de prueba, ¿sí? Y cada uno de esos elementos yo lo voy a usar y lo voy a introducir a la primera capa, ¿sí? Ese dato lo voy a multiplicar, ¿sí? Hacer el producto punto con mis vector de pesos de la primera capa, lo combino con el sesgo, eso me da la salida de la primera capa, después eso se convierte en la entrada de la segunda capa y me da la salida de la segunda capa, y eso ya me da la aproximación que yo quiero, ¿vale? Para ese punto. Y esto lo voy agregando solamente a este arreglo. Después lo que hago es pedirle a scikit-learn, a este modelo que creé, que haga una predicción de sus con los datos de prueba, ¿sí? Va a hacer una predicción con los datos de prueba y ya tengo entonces las predicciones con mi modelo que yo creé, implementando backpropagation, como lo vimos, y predicciones usando scikit-learn. Después lo que voy a hacer es graficar nuevamente los datos, en este caso ahora los datos de prueba, para ver cuáles deberían de ser las salidas correctas. Voy a graficar también la aproximación con mi modelo que yo implementé y la aproximación con lo que me genera scikit-learn, ¿vale? Y ya después, finalmente, acá abajo, bueno, esto aquí termino la parte de graficación, y acá abajo yo muestro después cuáles son los valores para el error cuadrático medio con mi modelo y con el modelo de scikit-learn, ¿vale? Entonces vamos a ejecutar esta parte y de nuevo acá los datos en azul son los datos de prueba, digamos, fidedignos, los que yo tengo recolectados y que en este caso generé con esta función, ¿sí? Y son los que debería de tratar de aproximar bien mi modelo, ¿no? Entonces los datos en azul es lo que yo debería de estar produciendo como salida. La aproximación que da nuestro modelo son estos puntitos y como ven, pues en algunos de ellos está bastante bien, en algunos tiene una cierta desviación, y estos marcadores son los que genera las aproximaciones para esos puntos, son los que genera scikit-learn, ¿vale? Visualmente vemos que al parecer nuestro modelo está un poquito mejor y también a la hora de medirlo vemos que es realmente mejor que lo que genera scikit-learn. Ahí de nuevo detalle, scikit-learn con esos parámetros, ¿vale? Algo importante que notar también, y después de eso hablaremos más a detalle cuando empecemos a hablar de cuestiones de entender el error y qué error es el que nos interesa estar mejorando, es que este error cuadrático medio con los datos de prueba es .0002637, que regularmente va a ser mayor al error que yo tendría con mis datos de prueba, que yo lo tenía reportado por acá, que es este, ¿no? Con los datos de entrenamiento, el error cuadrático medio, como se dan cuenta, es menor. Claro, porque esos datos los conoce y con esos ajusta los parámetros y trata de tener un ajuste casi que perfecto con esos parámetros, con esos datos, ¿no? Entonces el error cuadrático medio con los datos de entrenamiento es menor que con los datos de prueba, ¿vale? Ya después hablaremos qué implicaciones tiene eso, pero por ahora decirles que regularmente a mí me interesa que no, el error menor no sea necesariamente con los datos de entrenamiento, sino con los datos de prueba, ¿sí? Que ahí yo garantice que eso vaya descendiendo, aunque con los datos de entrenamiento siempre sea mejor, ¿no? Eso no es ningún problema. ¿Qué podemos y qué deben ustedes aquí tratar de jugar, modificar, jugar para ver qué cambios tienen? Bueno, de entrada, por ejemplo, modifiquemos la semilla para tener otros parámetros aleatorios al inicio. Modifiquemos tal vez la tasa de aprendizaje, ¿sí? Y démosle tal vez un poquito más de iteraciones a nuestro modelo, ¿sí? Vamos a inicializar eso. Vamos a usar exactamente los mismos datos de prueba de entrenamiento. Inicializamos
Vemos cuál es su aproximación. Vemos aquí que cambió un poquito, ¿sí? Ahora está haciendo otro tipo de aproximación. Vamos a hacer el entrenamiento. Vamos a ver aquí, yo creo que le va a tomar un poquito más de tiempo. Vamos a ver cuánto. Bueno, ya hizo las 1000 iteraciones y ahora el error de entrenamiento es de este nivel, ¿sí? 0.0001131, ¿no? Este es ahora el error de entrenamiento que logró con estos parámetros, ¿sí? Con esta tasa de aprendizaje y dándole más tiempo para iterar. Entonces ya tenemos ajustado nuestro modelo. Si queremos visualizar de nuevo cómo es que bajó realmente ese error. Esto es graficar de nuevo, que también se ajusta. Parece que está igual bastante bien. Hay algunos errorcillos de este lado, pero bueno, nada grave. Podemos incluso también el modelo de scikit-learn cambiar algunos de esos parámetros. Por ejemplo, igual la tasa de aprendizaje, ¿no? La reducimos. Vamos a ver qué tanto tiempo le toma. Acá me dice que en 32 iteraciones lo hizo. Ajusta más rápido que nuestro modelo, ciertamente, el modelo de scikit-learn. Pero bueno, vamos a ver que también lo hizo. Bueno, parece que no lo hizo bien scikit-learn, si se dan cuenta aquí. Tal vez con estos no son los mejores parámetros para este modelo de scikit-learn. En las pruebas, obviamente, ya vimos, creo que le va a ir muy mal a scikit-learn. Veamos las pruebas, claro. Se dan cuenta, scikit-learn le va muy mal. A nuestro modelo le va bastante bien. De hecho, ahora vean el error con los datos de prueba es incluso mucho menor que el que teníamos antes, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que ustedes deberían de probar. Scikit-learn, de nuevo, tal vez esta configuración, este modelo no es posiblemente el mejor. Aquí podríamos tratar de hacer algunos ajustes, tal vez cambiar el estadio aleatorio. Sí, usar logística, el learning rate, tal vez cambiarlo a algún otro parámetro y ver si eso, bueno, parece que mejoró un poquito, ¿no? No tanto, pero bueno, al menos ya no es la salida tan fea que teníamos anteriormente. E igual, ¿no? Bueno, ahora vean, scikit-learn tiene este error cuadrático medio, ¿no? 0.006, mucho mejor que lo que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, este tipo de exploración la pueden hacer ustedes viendo qué parámetros funcionan y viendo el error cuadrático medio, sobre todo con los datos de prueba. Ahí se van dando cuenta qué modelos podrían tener un mejor desempeño cuando yo le presento datos que nunca ha visto, ¿no? Que nunca usó para el entrenamiento, ¿sí? Esa es la idea detrás de después hacer una validación con datos de prueba, de, ok, estos datos nunca se vieron en el entrenamiento, son cosas que en teoría no conoce nuestra red, que también podría predecir ante esos nuevos datos, ¿no? Y bueno, este es un caso de regresión, pero esto también se puede tener para casos de clasificación, en donde ahí mis datos de entrenamiento tal vez serían imágenes que yo he recolectado, por un ejemplo, por poner, y yo le muestro, ¿no?, estas imágenes y le digo, en esta imagen hay un perro, aprende que este es un perro, y le muestro distintas imágenes de perros, lo mismo de, por ejemplo, otro animal, gatos, etcétera, y con eso entreno, ¿no? Y después traigo otros datos de prueba y le digo, ok, estos nunca los has visto, dime qué representa cada imagen, ¿no? De hecho, en un momento más, eso es algo de lo que vamos a ilustrar también. Pero bueno, cuando tengan este código, ya vieron cuáles son las cosas que podrían estar ustedes modificando, jugando para tratar de ver qué tanto los cambios impactan en el desempeño de los modelos. Y de nuevo, toda la explicación también de las decisiones para implementar backpropagation de esta forma están explicadas en este capítulo 11 del libro.